Ampliamos justamente este informe especial, esta situación tan particular que está viviendo por estas horas Canadá. Está con nosotros Leticia Martínez, periodista especializada, la colega en temas internacionales. Leticia, bienvenida, ¿cómo estamos? Muchas gracias. A ver, una situación muy particular, un 80% de vacunación completa la población de Canadá, pero sin embargo, un grupo muy importante, cientos y cientos de camioneros se oponen a la vacunación. La mayoría de ellos deben cruzar los Estados Unidos y no lo puede hacer. Así es, al menos eso fue lo que dijeron al comienzo, ¿no? Recordemos que esta protesta que empezó a fines de enero se oponían a una medida que se había tomado unas semanas antes de no permitirles el ingreso a camioneros extranjeros si no estaban vacunados, estamos hablando desde Estados Unidos, y a los propios camioneros canadienses que no estaban vacunados una cuarentena de 14 días. Se empezaron, digamos, el primer motivo por el cual empezaron a protestar, hay que decir que lo hicieron en Ottawa, en la capital de Canadá, y después se extendió a otras ciudades, bloqueos, bueno, como lo decían ahí en el informe, en el Parlamento, digo, bloqueos de calles, bocinazos todo el día, en bloqueos inclusive, ¿no? En pasos fronterizos, de hecho, uno de los más importantes, que es el puente Ambassador, que ahí veíamos unas imágenes, que es justamente la parte fronteriza con Detroit, muy importante en materia automotriz. De hecho, hay plantas de esta, la General Motors, Ford, entre otras, que tuvieron que cerrar sus plantas porque no tienen justamente las autopartes, porque no pueden pasar, bueno, por supuesto, los camiones transportando esas autopartes. Exacto. Y el tema es que después se empezó a extender, ya no tenía solo que ver con el tema de la vacunación hacia los camioneros, sino que se empezó a extender a otros rechazos de, digamos, medidas sanitarias en general por la pandemia, y ya después empezar a pedir directamente la renuncia del primer ministro Justin Trudeau. Así que ya se empezó no solo a extender, digamos, geográficamente a lo largo del país, sino que también no, ya es un problema para el gobierno canadiense, ¿no? Es un dolor de cabeza. Dolor de cabeza, De hecho, es interesante porque lo que vos planteabas, más de un 80% inmunizado a partir de los 5 años, que en general es un poquito más, digamos, los menores están menos vacunados, una tasa de inmunidad altísima, y de hecho lo que dice Trudeau es que la mayoría de los camioneros, entre un 85 y un 90%, están vacunados, es decir, que es un porcentaje bastante bajo de camioneros en sí, digamos, que no están vacunados, pero bueno, que recibió también el apoyo de otra parte de la población, de partidos de ultraderecha, Partido Popular en Canadá, entre otros líderes. Y los grupos antivacunas que están en todas las naciones, y en este caso están, bueno, compartiendo esta protesta con los camioneros, que no es poca cosa, ¿no? Sí, de hecho eso es lo que empezamos a ver, este convoy de la libertad se empezó por un lado, bueno, como veíamos, el propio Donald Trump apoyando directamente y a criticar ferozmente al gobierno canadiense. Sí, y aprovechar también para pegarle a Joe Biden, ¿no? Pero además en la cadena Fox, que sabemos que suele apoyar o apoyó fuertemente a Donald Trump, también entrevistando todo el tiempo a camioneros estadounidenses que apoyaban esta medida, hablando de la protesta de derechos humanos más relevante en los últimos años. Se espera, de hecho, que se dé algo, no sé si similar, pero sí que se empieza a dar una movilización de camioneros estadounidenses. De hecho, se especulaban algunas cosas con el Super Bowl que empieza de mañana, entre otras medidas. Y se empieza a ver que se extendió también a otros países del mundo, Australia, Nueva Zelanda. Quizás el más emblemático fue el de Francia, porque también se empezaron a ver caravanas de autos desde distintas regiones hacia París, con bueno, un temor muy grande del gobierno de Emmanuel Macron de que se repita lo que ya pasó con chalecos amarillos, e intentando justamente que bloqueen París, pero bueno, de hecho se veían las imágenes, directamente tienen la imagen del camionero de la bandera canadiense haciendo referencia a que se inspiraron justamente en estas protestas. Leticia, ante esta situación tan complicada para el gobierno canadiense, el primer ministro, ¿qué posibilidades tiene justamente de negociación para que esto llegue a un final? El final esperado, obviamente, que termine la protesta, es el final que está esperando el primer ministro. En principio no lo estaría logrando, pero hay reuniones. A ver, ¿hay posibilidad de un acuerdo? ¿Hay ofertas por parte del primer ministro hacia los sindicatos de los camioneros? Hasta ahora no se mostró al menos favorable a dar marcha atrás con algunas de las medidas. De hecho, por ahí lo que vemos es que varios países empiezan a flexibilizar un poco las medidas sanitarias, y quizás no fue lo que pasó en Canadá, que hay que decir igual que es bien, digamos, está bien descentralizado el poder, es decir, cada región tiene bastante poder de decisión. De hecho, con lo que se decía es que Trudeau no estaba dispuesto a negociar directamente por los camioneros. Bueno, justamente había estado contagiado de COVID, o sea, algunas cuestiones que lo impidieron. Lo que dijo hasta el momento, porque hay que decir que Estados Unidos le ofreció enviar fuerzas federales, lo que dice Trudeau es que no, que van a enviar más policías,
pero que no descartan enviar militares, sería ya la última opción, pero les está pidiendo que se retiren, que se vayan a sus casas. De hecho, una frase que me parece que ejemplifica bien toda esta situación, Trudeau les planteó, bueno, con un bloqueo no se termina la pandemia, hay que seguir a la ciencia, y justamente lo que estamos viendo es que estas personas que se están movilizando están en contra de la ciencia, ¿no? A ver, Leticia, por último, un conflicto, como bien planteabas vos, cuando empezábamos el diálogo, que comenzó así de chiquito, y hoy es enorme, ¿Qué podría llegar a pasar? Porque si no hay reacción por parte del primer ministro, continúan las protestas con cada vez más apoyo por parte de gente que nada tiene que ver con los camioneros, pero sí son antivacunas y sí apoyan justamente esta medida de fuerza, algo que comenzó así de chiquito. ¿A dónde podría terminar? Y hay que ver cuál puede ser la reacción para terminar directamente, digo, esta posibilidad que Trudeau descarta de enviar, por ejemplo, a los militares o avanzar en una medida por el estilo. Además hay que decir grados bajo cero, digo, una temperatura que no contribuye en absoluto. Hay que ver si avanza por ese lado, si puede llegar a una negociación de flexibilizar justamente esto, pero parece que se fue un poco de las manos. Pero te digo, si mirás los porcentajes, la gran mayoría de los canadienses y las canadienses apoyan las medidas sanitarias. Es decir, que parece que ser un porcentaje bastante menor en relación a la sociedad. Es verdad, es un porcentaje menor, pero parecen muchísimos. Porque el daño que están generando económicamente ya es muy fuerte, y ver sobre todo qué pasa también en el resto del mundo. Leticia Martínez, gracias por estos minutos. Un placer. Es colega, es periodista especializada en temas internacionales.